Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. Me encuentro muy contenta de que estén nuevamente acompañándome en otro video. El día de hoy vamos a utilizar nuestro telar circular de 24 postes y en esta ocasión no voy a tejer utilizando estambre. El material que voy a utilizar es este, que aquí en México se conoce como rafia. No sé si en otros países tiene algún nombre diferente, pero básicamente son tiras delgadas de material plástico. Hoy voy a tejer un macetero para que podamos poner nuestras plantitas, podamos colgarlo en la pared y es algo muy bonito y muy decorativo. Pueden utilizar rafia como yo, pero también pueden utilizar estambre, yute, un trapillo o incluso ese hilo que se utiliza para el macramé. No sé su nombre, solo sé que es un hilo bastante grueso. Voy a tejer hoy esto porque pues ya hace calor y ya la época de frío ya pasó, por lo menos aquí en México ya está haciendo bastante calor. Entonces creo que las bufandas y todas las cosas que son abrigadas las voy a dejar detenidas un tiempo y voy a tejer otro tipo de cosas. Voy a comenzar tomando 2 tiras de rafia de 4 metros aproximadamente cada una, porque lo que quiero es que quede lo menos calado posible el tejido, así que voy a trabajar con doble hebra. También quiero mencionar que ustedes pueden utilizar el telar circular que sea de su agrado o el que tengan a la mano, sin importar el número de postes que tenga. Voy a tomar ya las 2 tiras que corté, las voy a juntar porque pues lo que quiero es hacer como doble hebra, así. Y en este poste, que es donde usualmente hago el nudo corredizo, lo que voy a hacer es simplemente hacer esto. No voy a hacer nudo corredizo esta vez. Voy a tejer una especie de entretejido que va a ser la base de nuestro macetero. Si tomamos en cuenta este poste y este de acá y nuestro telar tiene 24 postes como el mío, tenemos que tener 11 de este lado y 11 del de acá. Vamos a comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto. Si ustedes quieren utilizar un telar de 31 postes, lo que tendrán que hacer es tener 15 de este lado, 15 de acá y este correspondería al poste 31. Voy a agarrar las hebras del material con el que estemos tejiendo y lo voy a llevar al siguiente poste. Agarro, paso por debajo, luego por encima y llevo al siguiente poste. Nada más jalo y coloco en el poste de abajo. Y vamos a continuar de la misma manera, siempre pasando por debajo. Si se dan cuenta, lo que hago arriba se pasa aquí abajo, así que prácticamente con los postes de abajo no hay que hacer nada. Cuando tengamos 4 postes libres de este lado y 4 postes libres del lado de acá, vamos a trabajar de manera diferente. Vamos a agarrar las hebras y las vamos a sacar.
Y vamos a colocar el poste de esta manera para que podamos trabajar de frente. Y es hora de utilizar nuestra aguja lanera. Y ahora vamos a entretejer, pero con nuestra aguja. Como vemos, esta parte está encima, entonces vamos a pasar de este lado por debajo y vamos a entretejer. Y volteamos hacia nosotros y hacemos lo mismo. Ahora, ya que tengamos todo listo, nos va a quedar vacío este poste de aquí. Y ahora vamos a trabajar con nuestro ganchillo. Pero mientras vamos a soltar esto de aquí. Vamos a hacer esto para que quede igual que los demás postes. Y luego aquí vamos a tejer envolviendo los postes y subiendo los puntos. Vamos a agarrar este de aquí, el sobrante, y lo vamos a unir hasta que se pierda. Y vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta que tengamos el largo que estamos buscando. Eso depende si vas a colocar una maceta o un frasco con agua, pero sí te recomiendo que vayas probando cada cierto tiempo para que no te vaya a quedar excesivamente largo. Se me olvidaba mencionar que como cortamos tiras de 4 metros, pues en algún momento se nos va a acabar la rafia o el material que ustedes estén utilizando. Simplemente la unen. Ya tengo un video explicándoles cómo se une, se los dejo aquí en la i que aparece en la pantalla y continúan tejiendo de manera normal. Conforme vamos avanzando con esta parte, se va notando como
lo que es la base y lo que vendría siendo como la pared, lo que le va a dar como esa forma tubular al tejido. Y creo que esta es justo la parte más sencilla, la que corresponde como a las bases, y también es en la que avanzamos más rápido. Ya que tengan la profundidad que han estado buscando, en este caso yo ya estuve probando el recipiente que voy a colgar y ya está bien, entonces nos vamos a enfocar a cerrar. Lo que vamos a hacer es liberar de los postes los primeros 12, porque con los otros 12 vamos a seguir trabajando un poquito. Para poder liberar los postes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer de manera normal como hemos estado haciendo hasta ahora, pero con esta diferencia. Vamos a agarrar el poste que acabamos de tejer, lo vamos a pasar para el que está antes, subimos y ese mismo lo pasamos al que está libre. Y vamos a hacer eso hasta tener liberados 12 postes como mencioné anteriormente. Hasta el momento hemos liberado 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes. Bien, ya tengo liberados los 12 postes. Por ejemplo, si ustedes lo que quisieran hacer es como una canastita sencilla, nada más tendrían que liberar de la misma manera el resto y podrían sacar su tejido. Pero en este caso lo que vamos a hacer es algo totalmente distinto. Vamos a trabajar con los otros 12 restantes. Lo que vamos a hacer es seguir tejiendo, pero en cada vuelta vamos a hacer una disminución hasta liberarlo.
Vamos a dar una vuelta normal. A partir de aquí vamos a hacer las disminuciones y básicamente son como liberamos los postes, solo que liberamos un poste y tejemos, liberamos un poste y tejemos. Como hicimos una disminución del otro lado, también vamos a hacer una de este. Y vamos a continuar así hasta que tengamos nada más 2 postes montados. Ya que tengamos nada más 2 postes, vamos a trabajar así como en 8 hasta obtener unos centímetros de largo.
Cortamos un tramo como de unos 10 a 15 centímetros y otra vez vamos a utilizar nuestra aguja lanera. Hacemos un nudito en este pequeño bucle que quedó ahí para que no se vaya a deshacer nuestro tejido. Y con esta tira larga que tejimos, vamos a ponerla así. Vamos a hacer como una O, porque vamos a hacer la colgadera donde la vamos a poner en el clavo o donde sea que ustedes lo vayan a colgar. Y lo cosemos bien con nuestra agujita lanera. Y bueno amigos, realmente esto es todo por el día de hoy. Es un tejido que al principio puede parecer un poquito complicado, pero ya que le vas agarrando la onda y si te animas a tejer varios, te vas a dar cuenta que conforme avances va a ser muchísimo más fácil. Yo aquí le coloqué un frasco con agüita y puse esta planta que crece en agua y la voy a colgar en la pared. Lo mismo voy a hacer con este de acá, solo que ahorita todavía no tengo la planta. Espero que este video les haya gustado, les haya servido y les parezca una manera diferente de utilizar nuestros telares circulares. Recuerden, yo soy Amber, si quieren apoyar este canal, suscríbanse, activen la campanita, compartan en sus redes, con sus amigos, familiares, a cualquier persona que consideren que esta temática puede interesarles. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden, yo soy Amber, los aprecio muchísimo y les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Y si es así, déjenme un bonito corazón para saber que este video fue de su agrado. Chao.